Buenos días, mi nombre es Luisa María Niño, soy ginecóloga y obstetra del Hospital Susana López y el día de hoy vamos a hacer una revisión acerca de la guía de sepsis materna. Bueno, entonces vamos a iniciar con la definición. Hay que tomar en cuenta que los lineamientos que vamos a revisar generalmente van a venir de la resolución 3280 del 2018, que es la que estamos utilizando actualmente. La Organización Mundial de la Salud para el 2017 definió la sepsis materna como una afección potencialmente mortal con disfunción orgánica como resultado de una infección durante el embarazo, parto, posaborto o posparto. Revisando algo de epidemiología, es importante tener en cuenta que la incidencia de sepsis obstétrica va a ser diferente en países desarrollados y en países subdesarrollados. Para el periodo entre 2005 a 2015, en México se evidenció que las unidades de cuidado intensivo obstétrico, la sepsis era la causa más común de muerte materna. Y en Colombia tenemos que la sepsis se ubica en tercer lugar dentro de los ingresos a unidades de cuidado intensivo obstétrico. En primer lugar tenemos los trastornos hipertensivos del embarazo seguidos de las hemorragias. Y para el boletín del Instituto Nacional de Colombia, la sepsis se ubicó en tercer lugar dentro de mortalidad materna temprana directa con un 5.9%, precedida igualmente de la hemorragia obstétrica y los trastornos hipertensivos del embarazo. Y la sepsis de etiología no obstétrica es la primera causa de mortalidad indirecta con 3.9%. Si hablamos un poco de fisiopatología, tomamos en cuenta que la sepsis se caracteriza por una inflamación sistémica exacerbada en respuesta a un estímulo infeccioso que va a variar de acuerdo con la función del huésped, el estado nutricional, la virulencia del agente infeccioso y en relevancia a la fuente de infección. ¿Qué es lo que ocurre? Las toxinas del agente infeccioso van a estimular la liberación de citoquinas proinflamatorias por parte de las células encargadas de la defensa. La sepsis se desarrolla cuando la infección va a ser resistente a toda medida de defensa antibacteriana del huésped. ¿Qué pasa con esa respuesta inflamatoria? Se van a generar las citoquinas que van a ir y van a lesionar el endotelio, generando una extravasación de albúmina. Todo eso se va a ir al tercer espacio y se va a asociar a hipovolemia intravascular. Las citoquinas van a estimular ese endotelio, se aumenta también la producción de óxido nítrico con una vasodilatación profunda. Esto digamos que va a generar un choque distributivo e hipotensión severa. Además, la respuesta inflamatoria va a activar la cascada de coagulación, se va a producir el factor tisular que se va a unir al factor 7 de la coagulación, va a activar esa vía extrínseca, produciendo entonces la formación de coágulos, fibrina, y esto se asocia a la coagulopatía intravascular diseminada. En estas pacientes podemos encontrar INR prolongado, la prolongación del TPT, disminución de las plaquetas. Esos microcoágulos a nivel distal, pues vamos a encontrar isquemia y se asocian a disfunción multiorgánica. Es aquí donde encontramos fallas a nivel del sistema nervioso central, el hígado, hay hipoperfusión del intestino, del corazón y eso se asocia a falla cardíaca. Es importante tener en cuenta que en las embarazadas hay variabilidad en esa respuesta a los estímulos debido a que el sistema inmunitario fetal no se ha desarrollado completamente y el nivel de bicarbonato va a ser más bajo en las pacientes no embarazadas, lo que las va a predisponer más a acidosis láctica. Asociado a esto, las embarazadas van a tener una mayor predisposición de infecciones urinarias y del tracto genital por sus cambios anatómicos y hormonales. Entonces, siempre que nos encontremos ante este tipo de pacientes hay que descartar infección a nivel genital, urinario y respiratorio. Y el microorganismo que se aísla con mayor frecuencia es la E. coli en un 45%, seguidos de la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter, los Enterococcus y los gram positivos como el Streptococcus. Estas son algunas causas de sepsis severa y de choque séptico. Las encontramos asociadas a vía urinaria como la pielonefritis aguda, ya sea por retención de los productos de la gestación como el aborto séptico o el manejo conservador del acretismo placentario, las corioamnionitis o endometritis que pueden asociarse a microabscesos uterinos, gangrena gaseosa o abscesos pélvicos, la neumonía ya sea por agentes bacterianos o virales,
la fascitis necrosante asociadas a las incisiones abdominales, las episiotomías, laceraciones perineales y las etiologías no obstétricas intraperitoneales que no se pueden dejar atrás, como la ruptura apendicular o apendicitis aguda, el infarto intestinal, la colecistitis o la pancreatitis. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos encontrar en estos pacientes? Es importante tener en cuenta que las embarazadas van a generar una serie de alteraciones fisiológicas normales que se pueden llegar a superponer sobre algunos signos de advertencia que podemos ver en, en las pacientes no embarazadas. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar las manifestaciones clínicas de este grupo de pacientes, sí es necesario hacer un monitoreo continuo de sus constantes vitales para poder orientarnos un poco a cuál es el origen del proceso séptico. Y recordar que las principales causas de sepsis materna, pues tenemos focos urinarios, ginecológicos y respiratorios, que siempre hay que buscarlos. Paciente con síntomas urinarios como disuria, polaquiuria, orina fétida, fiebre, dolor lumbar, loquios fétidos, tos, expectoración o disnea. En cuanto al examen físico, pues debe ser un examen físico completo. No olvidar siempre evaluar las glándulas mamarias. En estas pacientes pueden ser muy común las mastitis, los abscesos mamarios que se deben descartar y pues todo el examen físico completo. En las pacientes gestantes, pues la auscultación de la fetocardia, podemos orientarnos a paciente con pico febril que tenga su fetico con taquicardia, podemos encontrar alteraciones que más adelante, bueno, vamos a contarles. ¿Qué hacemos con el diagnóstico? Para el diagnóstico vamos a revisar un poco lo que habla la resolución 3280 del Ministerio de Salud en consenso con el consenso sepsis 3, que se establece el diagnóstico de sepsis probable con la presencia de 2 o más criterios del QuickSOFA. El QuickSOFA nos permite abarcar el estado de conciencia alterado, se habla con una puntuación de Glasgow menor o igual a 13, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 por minuto, presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Con 2 o más de estos hablamos de que la paciente puede estar ante una sepsis probable. ¿Qué pasa si esto nos da positivo? Esto nos obliga a buscar la escala de SOFA. La escala de SOFA tiene varios medios clínicos y paraclínicos que nos hablan de disfunción de uno o más órganos. Igual, la puntuación de SOFA cuando tenemos mayor o igual a 2 nos habla de un riesgo de mortalidad global de aproximadamente un 10% en la población general y ya hablamos de una sepsis confirmada. Va a tener en cuenta varios sistemas, el sistema respiratorio, uniendo lo que es la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno. En cuanto a la coagulación, los niveles de plaquetas, a nivel hepático, los niveles de bilirrubinas, a nivel cardiovascular, vamos a tomar en cuenta la tensión arterial media o si esta ha sido tan baja, menor a 65 milímetros de mercurio, que ha necesitado el uso de catecolaminas. Dependiendo, digamos, de las dosis, se habla de en qué score la vamos a encontrar. A nivel del sistema nervioso central, entonces la escala de Glasgow, a nivel renal, creatinina y el gasto urinario. Entonces lo ubicamos en el score, hacemos la puntuación y dependiendo de la puntuación, entonces hablamos si nos encontramos o no ante una sepsis confirmada. ¿Qué es el choque séptico o cómo lo define la resolución 3280? Hablan de que es un subconjunto de sepsis en el cual las anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas subyacentes son lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad mayor al 40%. ¿Cómo identificamos una paciente con choque séptico? Hablamos de criterio, paciente con hipotensión que requiere el uso de vasopresores para mantener una tensión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, o niveles de lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro que van a persistir a pesar de la reanimación con líquidos. Como decíamos, los signos tempranos de sepsis pueden estar ocultos por todos los cambios fisiológicos del embarazo. De aquí a que se hayan querido establecer algunos sistemas de alarma temprana obstétricas que nos permiten hacer como una actuación un poco más rápida en comparación pues con la población general. Más o menos para el 2019, la Organización Panamericana de la Salud recomendó el uso de los sistemas de alerta temprana obstétricos. Van a tener una serie de puntuaciones en donde sí se tienen en cuenta los cambios fisiológicos y tienen algo de mayor respaldo de evidencia. Son unas herramientas que nos permiten identificar de manera precoz y hacer un manejo agudo de la mujer en deterioro
Entonces nos va a relacionar la puntuación con el aumento de la morbilidad y la mortalidad en las unidades de cuidado intensivo obstétrico. Digamos que esto ha permitido actuar de una manera un poco más rápida. Entonces, este es el sistema de alerta temprana modificada para las pacientes embarazadas. Hablamos de una puntuación que va de 0 hasta mayor o igual a 6 en 4 subgrupos dependiendo de la puntuación que nos arroja como un color y un riesgo. Entonces, dentro de los parámetros que se van a tomar en cuenta está la presión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, o sea, el porcentaje de oxígeno requerido para mantener una saturación mayor a 95%, la temperatura y el estado de conciencia. Eso nos arroja puntuaciones. La paciente en blanco, que es la paciente en ceros, es la paciente que se puede observar de rutina, podemos hacer mínimo cada 12 horas su valoración. La paciente en verde es la paciente que tiene una sumatoria entre 1 a 3, clasificada como riesgo bajo, que mínimo se debe observar cada 4 horas y puede estar una enfermera a cargo. La paciente en naranja es la paciente entre 3, 4, 5, que ya tiene un riesgo intermedio. Es la paciente que como mínimo debemos estar valorando cada hora y debe haber un equipo competente al lado de esta paciente para la actuación. Y mayor o igual a 6 es una paciente sí o sí con riesgo alto que necesita un monitoreo continuo y un llamado de emergencia al equipo de cuidado crítico que digamos que nos van a apoyar para el manejo de estas pacientes. Entonces, pues la resolución 3280 nos orienta igualmente a cómo vamos a tratar estas pacientes. Este es un apartado en el cual, digamos que es el manejo que nosotros vamos a realizar en urgencias. Sí o sí, estas pacientes sépticas se deben manejar en unidades de cuidados intensivos y son ellos los que nos van a apoyar en muchos de los manejos que ellas van a requerir. Pero, como sabemos, pues el diagnóstico inicial lo vamos a hacer ya sea en el nivel 1 o en los niveles o en el servicio de urgencia, que es por donde nos entra la paciente. Entonces tenemos una hora cero, que es el momento del triage o el momento en el que hacemos el diagnóstico del proceso infeccioso. Si la paciente viene de otra institución, entonces por historia clínica determinamos en qué momento sacaron los criterios de sepsis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evaluamos la permeabilidad de la vía aérea. Estas pacientes deben tener disponibilidad de oxígeno. La idea es mantener una saturación por encima del 95%. Si, por ejemplo, en el nivel 1 no se cuenta con oximetría de pulso, entonces oxígeno por cánula nasal a 3 litros minutos, sí o sí. Canalizar 2 venas con catéter venoso 16 o 18, sonda vesical a drenaje. Con esta pues vamos a estar midiendo el gasto urinario y el inicio de líquidos endovenosos. Se habla pues de que preferiblemente vamos a utilizar solución de Harman. Ellos hablan de bolos de 300 cc cada 15 minutos para intentar mantener tensión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, sensorio normal, y vamos a continuar con un aporte de 1 cc por kilo hora de acuerdo a la respuesta y las metas alcanzadas. Iniciar el manejo antibiótico en la primera hora. Ya vamos a hablar un poco del manejo que se utiliza en el hospital de acuerdo al análisis microbiológico de la institución. Pero si no, ellos hablan de que si nosotros, por ejemplo, el paciente que está en el nivel 1, indicado iniciar con ampicilina sulbactam 3 gramos. Proporcionar protección gástrica, ya sea con ranitidina o con omeprazol, cada 12 horas. Y la toma de los paraclínicos, tenemos hemograma, PCR, los hemocultivos, pruebas de función hepática, renal, los gases arteriales y el lactato. Estos son los antibióticos intravenosos acordes al perfil microbiológico local. Lo han clasificado dependiendo si tenemos un foco urinario, foco obstétrico o foco respiratorio. Para el foco urinario, pues realmente nos encontramos ante la paciente con sepsis más infección urinaria. La recomendación es ceftriaxona más gentamicina o ceftriaxona más amicacina solamente por 3 dosis si la función renal de esta paciente es normal. En una bacteremia, ceftriaxona más gentamicina y dejamos los carbapenémicos solamente si tenemos factores de riesgo para resistencia microbiana. Entonces, la paciente que ha tenido una hospitalización o uso de antibióticos previos en el anterior 3 meses previos. El foco obstétrico, pues realmente hablan de primer, segundo trimestre. Estos antibióticos los podemos utilizar en cualquier trimestre. Entonces, hablamos de clindamicina más gentamicina o clindamicina más ceftriaxona.
En segundo o tercer trimestre, metronidazol más gentamicina o metronidazol más ceftriaxona. Hablan de que cuando hay ruptura de membranas ovulares o leucorreas, adicionar doxiciclina. Y los carbapenémicos, igual si tenemos factores de riesgo para resistencia microbiana. Y el foco respiratorio, en neumonías, básicamente ceftriaxona, en la multilobar ceftriaxona más vancomicina, en neumonía típica adicionar doxiciclina, siempre orientados a confirmar la resistencia bacteriana por cultivos, y los carbapenémicos igual para manejo cuando hay resistencia microbiana. Entonces, como les había dicho al principio, realmente el manejo de estas pacientes pues deben ser en las unidades de cuidado intensivo. Acá contamos con el apoyo pues de los intensivistas. Voy a darles pues rápidamente qué plantea la resolución 3280 de lo que se debe hacer. Entonces ya teníamos los dos accesos venosos, debemos tener una monitoría invasiva con línea arterial y monitoría de la frecuencia cardíaca fetal cuando estamos por encima de la semana 28. Si hay, pues se pueden utilizar otros sistemas de monitoría invasiva, que eso va a depender pues del médico tratante y de lo que se tenga a la mano. Si hay hipotensión o tenemos lactato por encima de 2 milimoles por litro, pues se inicia la reanimación con cristaloides a 30 cc por kilo en 3 horas. Importante, nosotros no pasamos, o sea, lo ideal es no pasar bolos grandes en las pacientes embarazadas debido al riesgo que ellas tienen de desarrollar edema pulmonar. El decúbito lateral, preferiblemente izquierdo, para la perfusión fetal. El inicio de vasopresores con la idea de mantener tensión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Ellos hablan del medicamento vasoactivo de inicio, que va a ser la noradrenalina. El segundo vasopresor que puede llegar a requerir posterior es la vasopresina, hablan de dosis de 0.04 unidades por kilo hora. El uso de la hidrocortisona a dosis de 200 miligramos por día, pasando bolos de 50 miligramos diluidos en 50 cc de solución salina cada 6 horas. Como les digo, pues realmente este manejo lo vamos a dejar para el cuidado intensivo, pero para conocer a grandes rasgos, pues, qué es lo que se hace normalmente. La dobutamina, cuando hablamos de evidencia de bajo gasto cardíaco, el uso de albúmina, que se utiliza cuando ya se ha hecho la reanimación con cristaloides, el oxígeno, como ya habíamos hablado, la toma de los hemocultivos, el manejo antibiótico, evaluar si hay lesión de órgano blanco, entonces estas pacientes deben tener, como ya habíamos hablado, pruebas de función hepática, renal, imágenes. El control del bienestar fetal. Por encima de semana 24 se habla de que se puede hacer perfil biofísico fetal y la monitoría por encima de la semana 28. El control de la hipertermia. ¿Por qué? Porque en una mamá con 38 grados equivale a que tenemos un bebecito con una temperatura cerebral de 39.5 con aumento del riesgo de encefalopatía. Y si tenemos un riesgo de parto entre semana 26 a semana 34, se habla de la inducción de maduración fetal con betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas. Realmente nosotros hoy en día y con varios estudios se pueden utilizar los inductores de maduración pulmonar por encima de semana 34. Bueno, tenemos la transfusión de glóbulos rojos cuando tenemos niveles de hemoglobina entre 7 a 9 miligramos por decilitro, niveles de plaquetas por debajo de 20.000 requieren transfusión. ¿Cuál es la idea? Tratar de mantener metas de 50.000. Infusiones de insulina para intentar glicemias por debajo de 180 miligramos por decilitro. Se habla de que todas las pacientes embarazadas deben llevar dispositivos de compresión intermitente, pues eso depende del sitio donde nos encontremos, si están o no disponibles. Profilaxis antitrombótica, profilaxis de úlceras de estrés, ya hemos hablado con ranitidina o con omeprazol. Y la cesárea perimortem la dejamos pues en caso de paro cardiorrespiratorio a pacientes en las que conozcamos que tenga una edad gestacional que es viable o pacientes en las que no se conoce edad gestacional, pero por examen físico se encuentra un útero por encima del ombligo donde nosotros estamos pensando que tiene más de 20 semanas y dentro de los primeros 4 minutos después del paro y simultáneo con la reanimación. El tratamiento definitivo, pues si nos encontramos, pues bueno, inicialmente ubicar el foco infeccioso, debe haber remoción de ese foco infeccioso en las primeras 12 horas, por ejemplo, cuando hablamos de abortos sépticos, abscesos pélvicos, el uso de los antibióticos guiados por cultivos,
y definir el nacimiento o no del bebé. Entonces, ¿esto de qué va a depender? Si nos encontramos ante una paciente con diagnóstico de corioamnionitis embarazada, sí o sí, el bebé se debe dar el nacimiento. ¿Por qué? Porque el foco infeccioso es intraamniótico. Si la fuente de infección está por fuera del útero, pues sí vamos a tratar de que nuestros esfuerzos sean dirigidos a prolongar un poco ese embarazo pretérmino. ¿Cómo hacemos entonces la vigilancia fetal? Digamos que hoy en día contamos con varias cosas. Está la monitoría fetal, que esta se debe hacer diaria, la podemos hacer 2 veces al día, dependiendo pues de la paciente en la que nos encontremos. ¿Qué nos podemos encontrar? Taquicardia fetal en paciente séptica con fiebre. Podemos encontrar disminución de la variabilidad. En algunos casos puede haber la presencia de desaceleraciones. Estos pacientes pueden responder a la hidratación. También podemos encontrar pues contracciones uterinas e incluso cambios cervicales, dado pues porque hay la producción de endotoxinas, pero también pueden responder bien a la hidratación, al decúbito lateral y al uso de tocolíticos. Y entre semana 24 a 34, pues vamos a basarnos en el pronóstico materno, en la respuesta al tratamiento, y la cesárea para el beneficio fetal en una madre inestable puede incrementar la morbimortalidad materna. Pero, por ejemplo, cuando tenemos una madre con una evolución que está estacionaria, la evacuación fetal sí puede asociarse a un manejo beneficioso para la madre porque se revierten todos los cambios de la gestación. Y pues ya la decisión del momento óptimo para el nacimiento en una paciente con sepsis severa o un shock séptico, pues puede ser desafiante, sobre todo por la edad gestacional, el estado materno y fetal. La idea pues es que en algunos casos va a requerirse un nacimiento de emergencia, pero en otros puede favorecer estabilizar a la madre y podemos encontrar cambios beneficiosos para el fetico. Las recomendaciones, pues se recomienda estar atento a todos los factores de riesgo para sepsis materna. Las pacientes con sospecha de sepsis se recomienda utilizar herramientas de alerta temprana para determinar el riesgo de deterioro y tomar acciones antes de que se presente una complicación. Se recomienda el control de foco infeccioso en las primeras 12 horas y el manejo conjunto entre el grupo de ginecología y de cuidado intensivo para intentar lograr metas. Este es el algoritmo tomado del tercer consenso de sepsis del 2016. Entonces, hablamos pues de que una paciente con riesgo o susceptible a infección, lo inicial que vamos a hacer es sacar el QuickSOFA. Si el QuickSOFA es positivo, o sea que tenía mayor o igual a 2 parámetros, entonces debemos irnos al SOFA con los criterios clínicos y paraclínicos. Si resultó que el QuickSOFA y las alertas de alarma, de las alertas tempranas obstétricas no son susceptibles para sepsis, esa paciente sí la monitorizamos y la reevaluamos. Si ya el SOFA nos dio que tampoco, que no abarca a esa paciente igual, la monitorizamos y la reevaluamos. Pero si el SOFA nos da positivo, o sea, mayor o igual a 2, entonces nos encontramos ante una sepsis confirmada. Hay que iniciar todo el proceso y descartar que no estemos ante un choque séptico. Entonces hablamos choque séptico, la paciente que ya requiere vasopresores para mantener tensión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio o un lactato sérico por encima de 2 milimoles por litro. Y se arranca pues todo el manejo. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Las alertas tempranas obstétricas tienen una sensibilidad y una especificidad muy parecida a los signos de respuesta inflamatoria sistémica, entre más o menos 0,87 a 0,82, lo que nos indica que sí pueden llegar a ser muy útiles para generar un manejo oportuno para este grupo de pacientes. Listo, eso era todo lo que quería compartirles. Agradezco mucho la atención. Agradecemos a la doctora Anabeli Coronel del grupo de cuidado intensivo por su elaboración en la guía de sepsis materna. Muchas gracias.